Según la UNICEF, México, en nuestro país hay alrededor de 1.6 millones de menores en situación de orfandad y según la organización Aldeas Infantiles SOS, existen aproximadamente 412,000 niños y niñas sin cuidado parental en México. De acuerdo con el INEGI, alrededor de 26,000 menores viven en casas a hogar. En el país solo existen 879 casas de acogida para niños sin protección parental que deberían acoger a 470 niños cada una. Aquí en la Ciudad de México, si un bebé o menor es abandonado y no se sabe quiénes son sus padres o el niño aún no puede decir información que dé origen a su lugar de proveniencia o su nombre, este se declara como un expósito, palabra que viene del latín poner fuera y que legalmente significa que ha sido abandonado. Para analizar las repercusiones y también las circunstancias que podrían orillar a una mujer hacer un acto como este, un abandono de un menor, le decíamos, ya está con nosotros Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia. Muchísimas gracias, Juan Martín, por conversar con nosotros. Mientras veíamos la nota, platicábamos las posibles causas o las razones que tendría particularmente una mujer para cometer este acto, el abandono de un menor, de un recién nacido. Mira, lo primero que tenemos que romper en nuestra idea es que es responsabilidad de una mujer. O sea, un bebé no nace solo. Claro. O sea, hay padre y madre. Y en ese sentido, la cultura tradicional que hemos vivido responsabiliza a las mujeres. Y esto es uno de los detonantes principales del abandono. De acuerdo a la experiencia que hemos tenido a lo largo de muchos años, encontramos 3 tipos, sin que sean los únicos, de perfiles. Chicas muy jóvenes que están en un contexto muy cerrado, muy conservador, donde tener un hijo fuera del matrimonio, fuera de una dinámica socialmente aceptada, pudiera representar un grave conflicto. Un segundo elemento serían mujeres y familias, sobre todo, que tienen muchos hijos y que económicamente un nuevo niño o una niña representaría una complicación para poderles dar soporte. Y un tercer elemento serían personas o mujeres en altísima exclusión, mujeres que están en conflictos con la ley, mujeres que están en calle o que tienen problemas de adicciones. En todos ellos hay 2 sustratos. Esta lógica de varones que no asumen su responsabilidad o hombres que no asumen su responsabilidad, y tenemos una sociedad profundamente machista con un Estado generalmente ausente. Ningún niño, ninguna niña tendría que estar en una condición de abandono si en alguno de los momentos en los que se da, de acuerdo a estos perfiles, existieran para estas mujeres y para estas familias la oportunidad de entregar en adopción o incluso de prevenir el embarazo con métodos anticonceptivos o, en el caso de la Ciudad de México, con la interrupción del embarazo. Mencionaba esto y que las mujeres podrían abandonarlos particularmente para llegar a esto, porque también existen casos en donde las mujeres son orilladas a tomar este tipo de situaciones, este tipo de decisiones. Sí, mira, yo creo que hay que partir del hecho de, primero, y es un gran esfuerzo, de no criminalizar a una mujer o a una persona que abandona a un niño, porque lo que viene detrás es un alto nivel de sufrimiento, depresiones, de cosas que no pueden manejar sola, y por eso la importancia de reconocer que esto se da en un contexto de hombres que no cumplen con su responsabilidad, el Estado que no tiene a tiempo las alternativas, y quisieran esto ilustrar lo que sucede en otros países. Por ejemplo, en otros países claramente hay una lógica de prevención de embarazos no deseados. Claro. Cuando ya sucedió un embarazo y la persona decide no tenerlo, está en la posibilidad de entregarlo a los servicios sociales para que pueda ser dado en adopción. Hay muchísimas variantes sobre ello. También en otros países existe como el acuerdo ya con las familias que pueden ser adoptantes, de tal forma que desde el inicio, durante el embarazo, se conoce a quiénes van a ser los padres, y muy importante en esto, en el estándar internacional, no se rompe el vínculo con la madre. El niño, la niña va a estar en otra familia, va a tener el derecho a vivir en familia, pero es recomendable siempre conservar el origen, porque cuando este chico o chica sea adolescente, querrá saber su identidad. No significa que se va a regresar con la mamá o la dinámica anterior, pero sobre tener un poco su origen. Son procesos muy complejos y que esto claramente se asocia a países que crean política pública. En nuestro país no tenemos una política pública que acompañe a las familias para atender. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Supongamos que alguien de la audiencia, alguna mujer está embarazada, alguna pareja, alguna familia, no desean tener a este bebé dentro de los miembros de su familia. ¿Qué opciones tienen para garantizar que esté en una zona segura, que esté bien cuidado? Bueno, lo primero que hay que hacer es buscar a la Procuraduría de Protección de Derechos de la Niñez, quien puede acompañarles. Esto está en los sistemas DIF municipales o alcaldías y a nivel de la Ciudad de México. Buscarles para poder plantear el caso y buscar acompañamiento. Lo primero que sucederá es un análisis de la situación y ver si la decisión cruza por temas de carácter económico o falta de apoyos, y tendrá que ofrecerse programas sociales y acompañamiento.
También se tiene que analizar el factor psicológico o psiquiátrico si es que existiera algún tema, y obviamente a partir de esto se toma la valoración en compañía de un juez. Esto se tiene que determinar con un juez para ubicar el proceso de adopción. Juan Martín, en la Ciudad de México el abandono de un menor es un delito. Sí, claramente, porque de hecho está tipificado como abandono de persona. Y no solamente es para niños, también para personas adultas mayores, porque tenemos lamentablemente los dos extremos. Abandono de niños, afortunadamente no muchos casos y cada vez menos, pero sí está creciendo el abandono de personas adultas mayores. Se considera un delito porque tiene que ver con responsabilidades que nos da el ser personas dentro de un núcleo familiar. Y por eso aquí es muy importante recordar nuevamente la ausencia de una política de acompañamiento familiar que podría ayudar a identificar estos elementos. Y otro punto muy importante, Ale, es entender que la familia no solamente es papá, mamá e hijos, sino se considera familia hasta el 4º grado. Primos, tíos y otros elementos, los abuelos sin duda, que pueden ser una alternativa cuando en estos casos una persona o una pareja decida no tener con ellos o no ejercer su paternidad o maternidad. Los abuelos, los tíos, los hermanos pueden ser una alternativa para que el niño o la niña no quede fuera del contexto familiar y su identidad. Y además, bueno, reflexionar que también pues el abandono de un menor genera repercusiones a largo plazo pues en su vida y también como sociedad, Juan Martín. Sin duda, mira, yo creo que todas las personas somos seres sociales. Cuando tu origen o tu identidad, sin que justifiquemos negativo o positivamente las causas, te abandona, eso marca la vida y marca el proyecto de futuro. Por eso la importancia de prevenirlo al máximo, cuando se den estos acontecimientos, reducir el impacto con personas positivas alrededor y la necesidad de, sobre todo, identificar cuáles son estos patrones para poder tener respuestas. Hay que decirlo que esto, por supuesto, ha cambiado. Hace 30 años la cantidad de niños abandonados era sustancialmente distinta a la que tenemos ahora. Y la Ciudad de México ha avanzado en muchos apartados como la interrupción del embarazo, promoción de métodos preventivos de planificación, pues bueno, entre otras acciones. Como reflexión nos quedaría pues no criminalizar este tipo de actos, saber que hay información de prevención, que si alguna persona, alguna familia pues está embarazada, hay posibilidades en la Ciudad de México, aunque bueno, pues los trámites podrían ser engorrosos, los hay para buscar pues algún mejor destino para los menores. Muchísimas gracias, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Te esperamos próximamente para conversar sobre otro tema. Qué amable, muchísimas gracias. Gracias a ti.